Bueno, pues en la clase anterior hemos hablado de redes de Bravais en 2 dimensiones, ahora vamos a hablar de redes de Bravais en 3 dimensiones, que la cosa se complica un poquito más. Y ahí es donde vamos a, por primera vez, sentir la necesidad acuciante de no utilizar celdas primitivas, sino utilizar celdas visuales para poder entender algo, porque si no es difícil entender muchas cosas, ¿vale? Entonces, vamos a ver dónde nos hemos quedado, vamos a compartir pantalla. Muy bien. En 3 dimensiones, ¿qué tenemos? Pues una dimensión más, la perpendicular al plano, para añadir un poquito más de complejidad y permitir algunos elementos de simetría que antes no eran posibles, otros que sí, otros que no, añadir rotaciones, añadir un montón de cosas, ¿vale? En la naturaleza, en nuestro planeta, solamente existen 14 redes de Bravais, 14 posibles. Tienen lugares a cristales reales. Y las vamos a dividir en 7 sistemas cristalinos, porque algunas de ellas, de hecho, comparten suficientes elementos de simetría para que se parezcan. Y vamos a verlas una por una. Aquí están todas. Los 7 sistemas, que además los vamos a llamar con su nombre por la pinta que tiene la celda unidad, que no necesariamente primitiva, van a ser el que vamos a llamar cúbico, que obviamente va a tener una celda unidad que va a parecer un cubo, sorpresa, sorpresa, tetragonal, que es el que va a tener una celda unidad que va a ser una cosa de base cuadrada y estirada como rectangular en la tercera dimensión, ¿vale? Ortorrómbica, que es otra que va a ser mega rectangular en el sentido de que va a seguir teniendo los 3 ejes a 90 grados, pero ya ninguna de las 3 caras del, ¿cómo se llama eso? Paralelepípedo, son cuadradas, ¿vale? Luego la hexagonal, que es la que va a tener una base, perdón, una celda unidad con una base hexagonal, o sea, un rombo, y luego la de fuera del plano, pues diferente, ¿vale? Las monoclínicas, que van a ser una cosa como que tiene un paralelogramo en la base, pero la distancia fuera del plano está inclinada, y la triclínica, que es la que Dios reparta suerte. Nada es perpendicular, nada es igual y puede ser la más general, ¿vale? Entonces vamos a verlas una por una. Esos son los 7 sistemas. Dentro de cada uno de esos, por ejemplo, en la triclínica solo hay un tipo de celda posible, pero en otros, por ejemplo, en la ortorrómbica hay 4 tipos de celdas posibles. Y para llamarlos, vamos a utilizar una notación que va a consistir en llamarle P al tipo de celda que sea primitiva, esa es primitiva igual, volumen igual a un nodo. Por ejemplo, la cúbica primitiva es un cubo con un átomo en cada vértice. Cada uno de ellos compartidos por 8 vecinos y son 8 vértices, pues ya está, un átomo. Luego vamos a utilizar la letra I para referirnos como a la cúbica P es la cúbica primitiva. La cúbica I es una que ya no es primitiva, porque si no sería P, pues no, es I. Y tiene un átomo en el interior, o I de interior. La cúbica centrada en el interior, o cúbica centrada en el cuerpo, ¿se entiende? ¿Vale? Que tiene un átomo en el centro del cubo, por eso se llama I. Luego vamos a hablar también de las que son F, cúbica F, F de face, cara en inglés. Cúbica centrada en caras. Es un cubo que además tiene en el centro de cada cara un átomo. Y por eso se va a llamar la cúbica F. Y en inglés, Face Center Cubic. Esta es la cúbica I. Y en inglés, Body Center Cubic. Para que lo veáis en el ASPRO y en el Kittel. La que está centrada en el cuerpo es la I. La que está centrada en las caras es la F. Y luego, además, va a haber otro más tipo de celda, que es el que le vamos a llamar C, que solamente sale, de hecho, en la monoclínico y en el ortorrómbico, que es el que tiene un átomo en el centro de un par de caras opuestas, solo de un par. La cúbica centrada en las caras, o la tetragonal, yo qué sé, la que sea, la ortorrómbica centrada en caras, la que sea, tiene un átomo en el centro de cada cara, esa es la F, y la C solamente tiene un átomo en 2 de las caras que están opuestas, en las demás no hay. ¿Vale? Bueno, pues entonces, con esa nomenclatura,
de 4 tipos distintos de celda unidad, obviamente solamente uno de ellos es primitivo, el P, definiremos. El sistema cúbico tiene 3 tipos de redes de Brave, dime, Ian. ¿Y por qué ahora el tipo que se le llama? Pues no sé, de centro, de caras, yo qué sé, no sé, por llamarle, le podían haber llamado de otra manera, pero en los libros en español se les llama así, creo que en inglés también. En inglés que me suena que la I se le llama, la del cuerpo se llama... Sí, por lo que os decía, el body center, ¿vale? Esto es la nomenclatura, digamos, en español, pero vamos, la C, la verdad es que en inglés no sé cómo se llama, tampoco aparece mucho, no es muy importante. Pero bueno, a ver la AILA, hay que contarla. Vale, entonces, en el sistema cúbico es aquel que tenemos que los 3 vectores directores son A, B y C, tienen módulos iguales y ángulos relativos todos de 90 grados, ¿vale? Y ahí hay 3 tipos de celdas posibles, la primitiva, la centrada en el cuerpo y la centrada en las caras. Obviamente, estas dos no son celdas primitivas, son celdas unidad, pero es mucho más fácil visualizar una celda unidad así que ponerse a pensar en la celda unidad de esto, pues la voy a enseñar. Es una especie de cosa así cuando, o sea, la celda unidad, la celda primitiva, que diga. O la celda primitiva de una cúbica centrada en caras, de la F, es cogiendo un átomo aquí, un vector unitario yendo a los centros de cada una de las 3 caras que me componen ese vértice. Y es un poco rara también la celda que sale, la primitiva. Entonces es mucho más fácil hablar en términos de la unidad centrada en caras. ¿Vale? La tetragonal es parecido al cúbico, lo que pasa que de los 3 vectores directores, A, B y C, por decirlos A1, A2 y A3, lo que queráis, hay 2 de ellos, A y B, que tienen el mismo módulo y C es diferente. Pero por lo demás, el ángulo relativo entre ellos sigue siendo 90 grados, ¿vale? Y tetragonal solo existe en la primitiva y la centrada en el cuerpo. Hay 2 tipos de celdas unidad, tetragonales. La ortorrómbica, lo que os decía, es como la tetragonal, pero ahora ya de los 3 vectores directores que van a 90 grados todos unos de otros, ninguno de los módulos de esos son iguales. A distinto de B y distinto de C, todo. Y entonces da lugar a una cosa que obviamente sí que tiene pinta así como de rectanguloide, pero es diferente en todas las dimensiones del espacio. Y la ortorrómbica es la única que aparece en el último sistema, el único sistema cristalino en el que aparecen los 4 tipos de celda. Existe el primitivo, el centrado en el cuerpo, el centrado en las caras y el centrado en 2 caras. ¿Vale? Es el único en el que tenemos las 4 posibilidades. El hexagonal, lo que os decía, solo tiene celda primitiva y es el que tiene la base como un rombo, o sea, los 2 lados A y B iguales, pero están a un ángulo de 120 grados y fuera del plano, pues tenemos la distancia C es diferente. ¿Vale? Va a 90 grados de la base, o sea, es como un prisma recto con base de rombo y obviamente componiendo cosas de estas podemos crear una cosa que parezca un hexágono en la base, pero con átomo en el centro. ¿Vale? No es como el grafeno. Luego, ¿qué más tenemos? El monoclínico, no veis nada de esto, ¿verdad? Bueno, pues en el monoclínico los 3 vectores A, B y C son distintos y de los ángulos relativos uno de ellos va como hacia arriba alfa y gamma, o sea, estamos llamando alfa, beta, gamma los 3 ángulos entre el XY, el IZ y el XZ, ¿vale? Esos 3. Pues eso, uno de ellos, el beta, vale 90 grados y los otros 2, perdón, el beta vale 120 grados y los otros 2 valen 90, o sea, es como una especie de romboide pero inclinado. No os preocupéis porque, de verdad, esto es solo para que lo sepáis. Nosotros vamos a utilizar siempre cúbicos, o sea, que no os digo más, ¿vale? Pero que sepáis que esto existe. En la monoclínica, y de hecho ahora os voy a simular con un programa algunas de estas y las vamos a girar para que las visualicéis mejor. O sea, nadie espera que entendáis todas las redes del universo, que son 14, solo por ver esta transparencia, ¿vale? Pero para que tengáis todo en una sola. La monoclínica también existe centrada en las 2 caras. Luego tenemos el triclínico, que A es diferente de B, diferente de C, y A y beta, alfa, beta y gamma son diferentes y ninguno vale 90 grados. Ahí se me olvidaba una que es la trigonal. En la trigonal, alfa igual a beta, diferente igual a gamma y son diferentes de 90 grados los 3. O sea, es como una cosa así estirada donde los 3 ángulos son iguales pero no son 90 grados. Porque si fueran 90 grados estaríamos hablando de alguna de estas. No os preocupéis. A lo que sí que os queréis quedar con la historia es que son los 14 redes de Bravais permitidas en 3 dimensiones.
Y como algunas de ellas comparten algunos elementos de simetría, pues los agrupamos en 7 sistemas cristalinos que son, digamos, los generales. Vamos a definir o vamos a llamar cristal de Bravais a un cristal que tiene base simple, o sea, en cada uno de estos nodos pone solamente un átomo. Y de hecho, la mayoría de los metales así simples de la tabla periódica, pues llámese el cobre, el hierro, el cobalto, todo lo que hay por ahí en medio así un poco interesante, suele cristalizar en este tipo de sistemas cúbicos o como mucho algunos un hexagonal. Pero vamos a ver ejemplos, ¿vale? María, una pregunta. Sí. ¿Por qué no hay cristal monoclínico de tipo F? Monoclínico de tipo F. Pues ahora mismo no te lo sé decir, pero seguramente porque se puede escribir como un tipo, a lo mejor eso tiene una base, más bien se puede escribir como un trigonal o como un triclínico. O sea, cuando no existe un tipo F o un tipo C o un tipo lo que sea en una clase dada, es porque en realidad es como hablábamos el otro día, que no existe la red cuadrada centrada en 2 dimensiones, porque en realidad es una red cuadrada más pequeña y girada. Pues entonces suele pasar eso, que si tú a un monoclínico le pones unos átomos centrados en las caras, igual resulta que se convierte a lo mejor en otro monoclínico o en un triclínico. Según lo que pasa, tienes que girar y visualizarlo de otra forma, ¿vale? Vale, gracias. Bueno, pues eso. Ajá, vale. Cuando estamos hablando de estas redes, en general, a todo esto estamos interpretando las cosas como la cosa que es visual para entender, porque como os podéis imaginar, una red se puede complicar todo lo que queramos en cuanto le pongamos una base. Y de hecho, cuando metemos una base en el mundo, la simetría de los cristales suele reducirse y empiezan a elementos de simetría que antes existían, pues dejan de existir, ¿vale? Entonces, los 32 grupos puntuales de los que hablábamos, como las 32 posibilidades de agrupación de elementos de simetría que están todas metidas en las tripas de estos 7 sistemas cristalinos, cuando metemos una base la simetría se reduce y entonces solamente aparecen 230 grupos posibles con simetría al poner base. Olvidarse, solamente quiero que esto es culturilla general, no lo vamos a usar para nada. Pero lo que sí que es verdad es que todos los cristales de estos 230 grupos espaciales, que son mis 32 grupos puntuales más una base, se pueden agrupar, y esto es lo importante, todos en alguna red de Bravais de las que hemos visto. Así que nos vamos a olvidar del tema de la cristalografía, y eso es a lo que quería llegar, de los grupos puntuales espaciales, de los elementos de simetría y tal, lo vamos a pensar que es simplemente un idioma para entendernos con la simetría de un cristal dado, pero nosotros lo que vamos a hablar es de nuestras redes de Bravais todo el rato. Rectangular centrada en caras, no, rectangular esas de 2 dimensiones, que diga tetragonal centrada en caras, cúbica centrada en caras, hexagonal no sé cómo, esas es las que vamos a hablar nosotros, esas sí que las tenemos que visualizar y por eso vamos a gastar ahora un poquito de tiempo viendo cómo pues girándolas y jugando un poco con ellas, ¿vale? Y luego es importante, obviamente en 3 dimensiones igual que en 2, se cumple que toda propiedad de un nodo es invariante bajo una traslación que sea un vector de la red. Si yo a cualquier nodo en una posición R le sumo un vector T, que es un vector de la red, pues aterrizo en otro vector de la red, por propia definición de la propia red, ¿vale? O sea, de nuevo, las redes de Bravais, esto no tenía ni que ponerlo, pero solo quiero insistir, son invariantes bajo traslaciones igual a vectores de la misma red, ¿vale? Bueno, pues vamos a trabajar un poco sobre los ejemplos para entender, ¿vale? Esta yo creo que se ve un poquito mejor, por eso os la he puesto. Aquí tenemos de nuevo las 14 redes y luego ahora vamos a verlas una por una. O sea, a base de insistir, al final lo vamos quedando. Las que nosotros vamos a utilizar mayormente están aquí arriba. La simple cúbica, o sea, la cúbica simple, la primitiva, que se suele llamar así, cúbica simple. La face center cubic, esta es la centrada en cara, es la que he llamado F. Y la body center cubic es la que he llamado I. Estas dos no son celdas primitivas. Y de hecho vamos a ver que pues tienen una base, es como una celda primitiva con una base compleja. Vamos a ver ejemplos. Y luego tenemos la tetragonal primitiva, la ortorrómbica primitiva, la romboedra primitiva, que es la que he llamado antes trigonal, que también se llama romboédrica porque es la que todo vale, va en todas direcciones. Y luego tenemos la monoclínica simple, la centrada en caras, pero en 2 caras opuestas monoclínica. En fin, estas son las mismas que teníamos antes. A base de repetir esto podemos construir todos los cristales de la naturaleza. Pero lo dicho, vamos a ver un poquito las cúbicas.
que son las que nos van a interesar más y las que nos vamos a dedicar el 90% del tiempo. Vale. La red cúbica simple, simple cubic o cúbica primitiva, la cúbica P. ¿Qué vectores unidad tiene? Pues obviamente si ponemos unos ejes X y Z que vayan como los IJK, de ortogonales de toda la vida, y tenemos que el parámetro de red, la distancia entre primeros vecinos, lo llamamos A, pues podemos escribir los tres vectores directores como A veces por I, A veces por J y A veces por K. Sorpresa, sorpresa. Y con eso reconstruimos toda la red cúbica, ¿vale? Esa es la fácil. Y la cúbica centrada en caras, lo que os decía antes, lo de la cúbica centrada en caras está bien como celda unidad, porque uno ve la forma del cubo y luego piensa, tengo además un átomo en cada centro de cara del cubo, ¿vale? Pero ¿qué celda primitiva tiene eso? Porque no es una celda primitiva, es una celda unidad. Bueno, pues si pensamos en la cúbica centrada en caras, que sería un cubo con átomos en cada uno de los vértices y además un átomo en el centro de cada una de las 6 caras, una forma de escribir los vectores primitivos que preguntaba también alguien por el chat, que a todo esto no veo el chat, más o menos, es ponerme en el centro, en uno de los nodos, poner un origen, por ejemplo este, da igual porque son todos equivalentemente, o sea, cristalinamente equivalentes, y tirar un vector a los vecinos más próximos. En este caso, ¿quién son los vecinos más próximos de los señores en los vértices? Los que están en los centros de las 3 caras que conforman ese vértice. Si a esto le llamo, bueno, no lo voy a llamar bien porque no voy a conservar la periodicidad X y Z, pero por decir, si este fuera mi eje Z, bueno, lo he puesto ahí, eje Z, eje Y y eje X, y ahí sí que los estoy preservando, el plano horizontal sería el plano XY, el plano que está de frente sería el plano XZ y el plano que está de lado sería el plano YZ. Entonces tengo un átomo en el centro del plano horizontal XY, le planto un vector unidad, A sub 1. Luego tengo aquí, en el plano que estoy llamando YZ, otro en medio, otro vector A sub 2. Siguiente primer vecino. Y el tercer primer vecino sería el que está en el centro de la cara que está delante, A sub 3. Entonces, igual que preguntabais antes, ¿cómo podemos más o menos establecer unos vectores? Lo primero y lo más fácil es hacer esto. Si queremos hallar unos vectores primitivos, es plantarme en un nodo y tirar 3 vectores a los vecinos más próximos. Y ver si con eso me sale una figura que de hecho llena el espacio. En 2 dimensiones era más fácil de ver lo de los huecos, si llenaba o si no llenaba. En 3 dimensiones es un poco más difícil. Os juro, por mis perros, que esta figura que está aquí pintada en verde es una celda unidad. Y de hecho es la celda primitiva. ¿Vale? Porque aquí ya sí que vamos a ir a 1, 2, 3... ¿Cuántos nodos hay ahí? A ver si hay uno. ¿Cuántos nodos hay en la celda verde? A ver, aquí tengo uno y aquí tengo otro que están compartidos por 8 vecinos. O sea, eso sería un 2 entre 8, un cuarto. Y además, ¿qué más tengo? Un cuarto por ahí y tengo este que está compartido por 2. ¡Ay, qué Dios mío! Lo estoy haciendo fatal. Estoy visualizando qué gran error he cometido para que no lo hagáis igual nunca. Estoy pensando en cuánto está compartido para la celda verde, pero en el sistema de referencia de la celda negra. No. Tendría que ver para un sistema, un espacio lleno de celdas verdes. Este señor ya no estará compartido por 2, está compartido por 8 celdas verdes, no negras. Olvídense la negra de la unidad, la que no quiero pensar más. ¿Habéis visto qué buen error he cometido? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y si pensamos en un sistema de referencia que sea lleno todo de celdas verdes, cada uno de esos está compartido por 8 vecinos, como este. Pero es que este también, porque también va a estar como en la esquina de una especie de cubo así, trapezoide alargado. Todos los vértices van compartidos por 8, porque esa cosa sigue teniendo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 caras. Aunque ya no sean normales unas a otras, perpendiculares. Vale. Entonces esa sería la celda unidad de la FCC. ¿Y cómo escribo esos vectores? Pues misma historia, si plantamos unos ejes X y Z que conserven bien la paridad de giro de X y Z, ¿vale? Pues si a esto le llamo A,
pues obviamente las coordenadas de A1 van a ser A medios veces I más A medio veces J, ¿vale? Las de A2, como va al centro de esta cara de aquí detrás, va a ser A medios veces I J más K, y las de A3, como va al centro de la cara esta que está delante, ¿vale? El plano ZX, pues va a ser A medios I más K. ¿De acuerdo? Una cosa interesante sobre la celda cúbica centrada en caras, nadie quiere utilizar estos vectores primitivos, yo ni siquiera quiero utilizar la celda verde, yo quiero el cubo, que a mí me gusta apilar cubos, o sea, los cubos con los cubos, los círculos con los círculos y las peras con las peras, ¿no? Pues eso, nunca voy a usar la celda verde, pero que sería la forma de hacer unos vectores primitivos si hicieran falta, que alguien lo preguntaba antes. Y es una cosa interesante sobre la cúbica centrada en caras, es que es la estructura cristalina más densa de la naturaleza. Si yo pongo bolas duras en contacto unas con otras y las apilo como naranjas, por ejemplo, con el radio apropiado para que la distancia, o sea, el radio de la naranja sea, pues eso, un cacho de esto, lo justo para que vayan todas en contacto unas con otras, la FCC, o sea, la cúbica F, llena el 74% del volumen disponible dentro de la celda. Solamente queda vacío un 26%, que serían los huecos entre las naranjas. Es la estructura más densa de la naturaleza. Hay otra que es igual de densa, pero ya os la voy a decir. Pero de momento, la FCC para nosotros es el récord Guinness. Es la forma más fácil, digamos, más compacta de llenar átomos, y por eso cuando llenamos naranjas en una caja, si os ponéis algún día a fijar y las ponéis ordenaditas, obviamente, no las tiramos así a voleo, se ponen en una estructura de este estilo. Tenemos un plano de cuadrado de naranjas, ¿vale? 1, 2, 3, 4, y luego tenemos el siguiente plano, que es otro plano cuadrado, pero girado a 95 grados para que encaje encima del primero. Y el de arriba, otra vez lo volvemos a girar para que encaje, y así vamos. ¿Y ya tenías una pregunta? Cuando te refieres a la naturaleza, sí. ¿te refieres que simplemente puedan existir o que podemos encontrar de forma no artificial? Bueno, yo de forma artificial no me aventuraría. Yo creo que de forma artificial es difícil apilar algo más compactamente que esto. Si pensamos en esferas duras, ojo, si te pones a poner cuerpos de otra forma, pues igual ya sí, pero con esferas duras, artificialmente yo no creo que haya una estructura, yo creo que esta es la más compacta que hay. Pero es que la naturaleza encuentra habitualmente las soluciones más sencillas posibles. ¿No sabéis ese argumento de la navaja de Occam? ¿No lo habéis oído nunca? Cuando uno está ahí en una situación que puede ser esto, puede ser aquello, puede ser lo de más allá y no sabe muy bien, la naturaleza casi siempre encuentra la solución más sencilla posible, porque suele ser la energéticamente más favorable también. O sea, la naturaleza no se quiere complicar la vida, a no ser que sea estrictamente necesario. No como nosotros, ¿vale? Bueno, esa es la FCC o cúbica F. Y la cúbica centrada en el interior, la cúbica centrada en el cuerpo, la cúbica I o BCC, Body Center Cubic. A ver, la cúbica centrada en el interior, por ejemplo, esa que tenemos pintada aquí arriba, es una celda que tiene átomos en todas las esquinas, en todos los vértices, por hablar así con propiedad, como Dios manda, bueno, como manda Kittel, por ejemplo. Y un átomo en el centro del cubo. ¿Cuál es la celda primitiva de eso? Porque la cúbica centrada en el interior per se tiene dos nodos, el de dentro más 8 veces los de los vértices compartidos por 8 vecinos cada uno de ellos. O sea, 1/8 por 8 más 1, 2. Bueno, pues misma estrategia que funciona. Me pongo en un nodo, por ejemplo, en este mismo, y tiro 3 vectores a los vecinos más próximos. En este caso, los vecinos más próximos de este señor van a ser los que están en el centro del cubo, de este cubo, el que está detrás y el que está ahí, por ejemplo. O sea, si lo pensáis como la estructura es tridimensional, para un señor que está en un vértice, su vecino más próximo nunca es el que está en otro vértice. No, hay un señor más cerca que es el que está a mitad de camino. Este está que raíz de 3 partido por 2, que es menor que 1. ¿No? ¿Sí? Bueno, el caso, que sí. ¿Vale? Lo que pasa es que si pensamos en un señor que está en un vértice de un cubo, este tiene 8 primeros vecinos que están en el centro de los 8 cubos que ve a su alrededor, los 4 de arriba y los 4 de abajo.
Bueno, pues cojo 3 de esos y defino una especie de paralelepípedo como este verdecito que está aquí. Me da igual hacerlo con los de arriba que con los de delante que con los de detrás. Definiré un paralelepípedo igual pero rotado. Y eso es una celda primitiva del sistema. Y además, cada uno de estos, en el nuevo sistema de referencia, como son una especie de paralelepípedos así, este y este van como a 90 grados y este tal, parece como es una celda como ortogonal, ¿no? Pues también va a tener un solo nodo, porque cada uno de esos 8 nodos, pintados en verdecito, va a estar compartido por 8 celdas. De nuevo, ¿qué es más cómodo? ¿Pensar en cubos apilados cada uno con un átomo en el centro o pensar en una cosa tetragonal o no sé? Yo cubos. A mí me sacáis de cubos, puntos y esferas y me pierdo. O sea, no intenta visualizar las cosas de la forma más fácil, ¿no? Entonces, habitualmente hablaremos de la BCC y muchísimos metales de la tabla periódica, de hecho, utilizan este empaquetamiento. Es menos denso que el anterior. Creo que la BCC llena el espacio, no sé si en un 50 y tantos %, no me acuerdo bien en el Kittel, pero vamos, es un pelín menos denso. O sea, dejan más espacio vacío, digamos, sin ocupar, por las dudas. Pero lo interesante es, si queremos escribir los vectores primitivos, pues plantamos de nuevo 3x y z en las direcciones que os dé la gana, pero yo recomiendo hacerlo en las direcciones paralelas a los vértices del cubo porque la vida hay que hacérsela lo más simple posible, ya nos ocuparemos nosotros de complicarla luego. Y entonces los 3 vectores que van a los centros de 3 caras, bueno, de 3 de mis 8 vecinos, elige 3, los que queráis, son todos equivalentes, pues obviamente van a ser vectores que van a ir de tipo a medios, porque esto está en el medio, de tipo, pues eso, 1, 1, menos 1, menos 1, 1, 1, 1, menos 1, tal, o sea, en las 3 direcciones que son las diagonales, ¿vale? Porque en este cubo, por ejemplo, lo que hay aquí delante, para ir de este átomo a esta diagonal y encontrarme por el átomo central, tengo que ir por la diagonal del cubo, por eso vamos por las 1, 1, 1. Pues coger la que queráis. Estos son una posibilidad, pero puede ser cualquier otra siempre y cuando alguno de estos cambie el signo. ¿Vale? Propiedades de las redes cúbicas, esto es lo que os decía antes, la cúbica simple, primitiva, la cúbica centrada en el interior, en el cuerpo, y la cúbica centrada en caras, la cúbica F. Pues, por ejemplo, la celda convencional, por convencional me refiero a cúbica. Para la celda cúbica es A cubo, si A es el parámetro de red, la arista, obviamente, el volumen de cubo es A cubo. Para la cúbica centrada en el interior también, y para la centrada en caras también, porque siempre vamos a estar hablando de parámetro de red como distancia arista del cubo, que es lo que yo estoy visualizando fácil. Y es fácil de identificar. Ahora bien, el volumen de la celda, número de nodos por celda. Pues en la cúbica simple es 1 porque es primitiva, pero en la BCC hay 2 nodos dentro, el de dentro y los 8 de las esquinas, y en la FCC hay 4. Porque tengo, vale, 1 que viene de los vértices, donde tengo 8 átomos compartidos por 8 vecinos. Y además, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 átomos en las caras, compartidos por 2. 6 entre 2, 3. 1 más 3, 4. O sea, el volumen en unidades de nodos de la FCC es enorme. Pero es una celda unidad fantástica, súper guay para visualizar cosas. ¿Vale? O sea, que no pasa nada porque no sea primitiva. Uno tiene que hacer su vida fácil. El volumen de la celda primitiva en términos de A, pues la celda primitiva de la cúbica primitiva es la cúbica, y de las otras 2, que son las que hemos pintado en verdecito antes, pues si queréis hacer la cuenta lo podéis contar, pero son más un poquito más pequeños, porque estamos hablando ya de objetos un poquito más reducidos en términos de unidades de A, ¿vale? Los vecinos más próximos, lo que se llama índice de coordinación. Se llama índice de coordinación de un átomo al número de vecinos más próximos. En un cubo, ¿cuántos vecinos más próximos tiene cada uno de estos señores? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Porque tienes que pensar que eso se está repitiendo en el espacio. Entonces, si apilamos cubos, cada uno de estos va a ver, pues eso, este cubo, pero también el que hay al lado, el que hay delante, el que hay debajo, el que hay encima. Entonces, el índice de coordinación en la cúbica simple, en la F, es 6. En la BCC, en cambio, es 8. Número de vecinos más próximos. Por ejemplo, la forma de verlo es, me puedo poner en el átomo del centro, ¿cuántos vecinos, quiénes son los vecinos más próximos? Los 8 de las aristas, de los vértices, perdón.
¿Cuántos hay? 8. Si me pongo en uno de estos, ¿quiénes son sus vecinos más próximos? Los que están en el centro del cubo. ¿Pero con cuántos cubos está compartiendo sitio este señor? Con 8. Pues también 8. ¿Vale? El índice de coordinación es 8 para la cúbica centrada en el cuerpo. Y para la cúbica F, para la cúbica centrada en caras, la cúbica F, 12. Y lo podéis, si queréis echar un rato contando, pues lo podéis ver. Pero yo creo que ahora mejor no, ¿no? ¿Qué creéis? Bueno, y de nuevo, distancia al vecino más próximo, pues en el caso de la cúbica simple es una distancia A, de este es el vecino más próximo. En el caso de la cúbica centrada en el interior, esto está mal. Esto no está bien, ¿no? Porque esto no es A medios. Esto lo tengo que revisar. Este número no está bien. El vecino más próximo es este, que está a mitad de la diagonal. De esto, será partido por raíz de 3 o lo que sea. Bueno, lo miraré, ¿vale? Esto no está bien. Y en la FCC tampoco está bien, porque el vecino más próximo de 1 es este y esto está a raíz de 2A, pues raíz de 2 partido por 2. La verdad es que no sé a qué se refería esto, pero este número está mal. Lo arreglaré, ¿vale? Eso está mal. Perdonad. De hecho, la próxima vez que haga una cosa tan mal como esa, haré como que está bien y a ver si alguien dice, oye, eso está bien, y yo, muy bien, medio punto más, o algo así, ¿vale? Bueno, estructuras cristalinas, de hecho, de materiales de verdad, la naturaleza que tengan este tipo de, un tipo de celda. Jolín, qué bien lo he hecho. Aquí hay unos átomos, ¿vale? Son gris clarito, pero en el proyector no se ven. Pero bueno, me creéis. Ejemplos similares al del grafeno, que era una base doble con una red, pues hexagonal o triangular en ese caso, y despistaba. Hay materiales que tienen, de hecho, muchos en la naturaleza muy abundantes, que tienen una base cúbica, perdón, una celda, una red cúbica simple con una base doble. Y cualquiera lo diría cuando los ve, pero son cualquier cosa que tenga una pinta con celda unida de este estilo. Un cubo con vértices del átomo A y un átomo en el centro, como la cúbica central en el interior, pero diferente. B. Eso se llama cloruro de cesio, que es un compuesto iónico y tiene este tipo de estructura. En realidad, en el momento en el que le ponemos en el centro un átomo diferente, esto se convierte en una base cúbica primitiva, o sea, en una celda cúbica primitiva tal cual, pero con base doble. Dejadme que os enseñe una cosa. Y lo que os quiero enseñar es un programa de simulación de estructuras cúbicas donde ya de hecho podemos girar el Crystal Maker este y visualizar un poco las cosas mejor. Esto es una celda cúbica primitiva. Esto sería un ejemplo de cúbica primitiva, ¿vale? La gires como la gires, esto obviamente pues tiene forma de cubo. Lo puedo multiplicar en el espacio si queréis. ¿Dónde estaba eso? Aquí. Por ejemplo, 3 por 3 por 3. A ver. Ay, no, la he liado, esperar. Esto no es así. Es que hace tiempo que no uso este. ¿Dónde estaba esto? Set. No. Era donde estaba. Set range. Pero era aquí. 3. 3 y 3. Aplicar. Vale, y ahora sí que tengo una red. A ver si lo consigo ver más pequeño. Eso sí. Esto sí que es una red cúbica y tenéis la base y yo lo puedo girar y sorpresa, sorpresa, poner diferentes planos. Este sería el plano 1, 0, 0, ¿verdad? Y ahora lo puedo girar y ver, por ejemplo, el 1, 1, 0, que sería la diagonal del cubo, pero la diagonal, digamos, así, horizontal. Oh, y la distancia a esto, si esto le llamo A, esto va a ser raíz de 2 veces, o sea, a partir por raíz de 2. Y también puedo mirarlo en la 1, 1, 1, que sería la diagonal del cubo y ver un plano, oh, hexagonal. Los cubos en la 1, 1, 1 parecen hexagonales. Vale, estoy mirando el plano 1, 1 perpendicular ahora mismo al eje del papel, o sea, lo que yo veo. Entonces yo puedo intentar buscar pues cualquier dirección para ver la proyección de la red, que al final es lo que es un cubo. Esto es la cúbica primitiva, pero, y también tengo, por ejemplo, la cúbica centrada en caras. Aquí está lo que os decía, la celda unidad de esto. Los de casa me estáis viendo, ¿verdad? Me estoy dando cuenta, dice Ángel, de la poca visión espacial que tengo.
esto, todo se entrena. Es cuestión de entrenar. Vamos, no preocuparse. Y además está bien, porque uno aprende mucho más fracasando que acertando, o sea que está bien. Tener poca visión espacial, pues entrenar. Bueno, que yo tampoco tenía visión espacial, vamos, no puedo decir más claro. Esta sería la cúbica F. ¿Veis que en el centro del cubo no hay nada? Pero en las caras, sí, uno en cada centro. En principio, esto sería simplemente un cubo. Lo dicho, la celda unidad es esta, pero la primitiva es otra que tendría unos vectores que irían de aquí a aquí, de aquí, por ejemplo, aquí, y de aquí a los de abajo. Vamos a ponerle a esto un poco más grande, un bloque de 3×3 para que veáis cómo ya se empieza a complicar la cosa. Y ahora le vamos a dar un poquito de zoom out. ¿Vale? Y si queréis, ahora ya sí es un cubo, pero parece como que está todo más denso, lleno de átomos, ¿no? O sea, relativamente el cubo es como que se hubiera hecho más grande, pero también lo puedo girar y mirar una cosa en la 1,1,0 del cubo o en la 1,1,1 por la diagonal, proyectar, se ve como un hexágono otra vez, pero ya tiene más átomos dentro porque están todos los del centro de las caras contribuyendo a las proyecciones diversas, ¿vale? Volver a mirar esto en un eje de los 1,0,0, que parece cuadrado. Sí, si lo miro por el lado del cubo veo el cuadrado y el del centro, ¿vale? Y así un poco todos. Uno que sean un poco más complicado, que no sea cúbico, así para variar. Lattice types. Yo qué sé, el monoclínico primitivo, así por... Venga, triclínico, ¿por qué no? Vale. Vamos a ponerle un color que se vea, por ejemplo, un azul clarito a los átomos, que si no, no se ve nada. Así se ve, ¿no? Vale. Este sería el triclínico, que ninguno de los tres ángulos tiene que valer 90 grados y ninguna de las tres distancias tiene que ser igual. Bueno, pues al final definimos una celda igual y podemos en 3 dimensiones expandir hasta infinito o un cristal grande o el que queráis. Igualmente podemos visualizar diferentes planos. Este sería el plano 001 porque el eje Z está fuera del plano, mirando. Y este sería el eje 100 porque la dirección 100 está mirando para afuera, o el 010, pero ya no tienen pinta cuadrada, sino que tienen pinta la que es más pequeño. Oblicua o romboide o la que sea. Este sería el 110 en ese caso. Oh, esperar, la madre de Dios. Mirar, mucho más fácil. Set view direction. Esto está inventado, 110. Venga. Ya está. ¿Vale? No es exactamente... Bueno, este parece bastante rectangular, pero en realidad no tiene por qué serlo. Es porque esta red en particular está hecha así. Pero bueno, a lo que íbamos ahora es a intentar abrir algo como el cloruro de cesio. Esto será un basic structure. Yo creo que sí. Uf, no. Ah, qué interesante. Este no es este, pero va a ser uno de estos. Cloruro de cesio, aquí está. Ya sabía yo que no andaba muy lejos. Este es el que os estaba hablando, ¿vale? Vamos a poner un poquito más de proyección, como 3×3. Y ahora, ya. Está un poco demasiado, ¿no? Aquí hemos pintado un poco los enlaces, pero igualmente tenemos ahí el cubo. A ver, seguro que podemos verlo. Modelo, ball and stick, no. Poliedral, no. ¿Y sin bolas? ¿Y sin sticks? Space filling. Vale. Oh, eso es lo que os decía. ¿Veis qué compacto? Está todo lleno de pelotas. Bueno, a lo que voy. Esto sería el cloruro de cesio, ¿vale? ¿Veis que es una cosa que la gire como la gire? Es cúbica. Y de hecho, aquí se ve bastante bien que tiene una celda, o sea, una red cúbica con base doble. ¿Quién es la base? Un par de estos. Entonces yo pongo aquí 2, 2, 2, 2, 2 y defino un cuadrado, si queréis, entre cualquiera de ellos. Es una cúbica primitiva como la copa de un pino, aunque parezca que es una cúbica centrada en el interior. A ver si le pongo a esto menos radio para que sea más pequeño. Esto creo que se hacía así. Vale. Así se ve un poco mejor, ¿vale? A Bingo le seguiría gustando, pero vamos.
Que está bien. Bueno, pues veis, es una red que parece cúbica centrada en el interior, pero no lo es. Es cúbica primitiva con base doble. Este sería el plano 111, por cierto. Y cualquiera de estos sería el 100. Vale. Que era un poco los que os estaba intentando mostrar antes. Y si me voy de vuelta a las estructuras que estábamos comentando, hay muchos compuestos en la naturaleza y a menudo son bastante iónicos que tienen estructuras de este estilo. Todos tienen parámetros de red, que es la distancia del cubo, pues del orden de 4 Armstrong, 3, 4. Esto, por cierto, tiene sentido físico. Que las distancias de red de un cubo en el que entran 2 átomos sea del orden de 3, 4 Armstrongs. ¿O es un número grande, pequeño? ¿Cuánto valen los radios iónicos para la mayoría de los iones? ¿Del orden de? ¿O más? Más fácil, 1 Armstrong, casi un poco más, un poco menos. Vale, pues 2 átomos, le pones uno, le pones otro y un poquito de por medio, pues vale, pues sí, son cosas razonables. ¿De acuerdo? Pero la cúbica primitiva no es la más compacta. La cúbica centrada en caras, esta sí que es el de la más compacta. ¿Y qué pasa si le ponemos una base doble? Lo que se llama la estructura del famoso cloruro sódico. Este sí lo conocéis bastante, ¿no? Esto es la sal de la cocina. Pues imaginaros que tenemos una cúbica centrada en caras, pero en cada punto, en cada vértice, en cada centro de cara, la ponemos 2 átomos. Por ejemplo, un cloro y un sodio. Y de hecho ponemos el sodio en la posición, por ejemplo, 0, 0, 0, ¿vale? Y el cloro lo desplazamos a un medio, un medio, un medio. Vamos a ver esto en el Crystal Maker. A ver, esto sí lo encuentro. Este no va a estar aquí. Sí, está ahí, míralo. Este sería el cloruro sódico. Es un cúbico centrado en caras y, de hecho, si se medio ve la diferencia entre verde y amarillo, veis que debajo de un amarillo hay un verde y debajo del verde hay un amarillo. Y en realidad, si yo pusiera, a ver si no la lío parda, ¿vale? Para que no se vea nada. Voy a poner 2 por 2 por 2. A ver, vamos a pintar, por ejemplo, una perpendicular a un cubo. Fijaros, esta sería una de las caras del cubo, FCC con base doble. Perdón, que esto es lo que se han dicho algo los de casa. Aquí tengo el cubo y en el centro tengo el átomo. ¿Quién? Vamos a desgirarlo un poco para que veáis que cada una de estas columnas alterna. Voy a poner uno verde y otro amarillo o algo, o azul, para que se vean diferentes. Es rojo, ¿vale? Amarillo y rojo. ¡Qué bonito! Exactamente. Gracias, Ángel. Amarillo y rojo. Vamos a ver, vamos a ganar el mundial, ¿vale? Este año no hay mundial, qué pena. Bueno, a lo que voy es que así se ve mejor, ¿vale? Entonces, esto sería, si nos fijamos, es tan difícil verlo. Yo, desde luego, soy incapaz de verlo, pero igual vosotros sí. Si ponemos un vértice en cada uno de los átomos amarillos y nos olvidamos del rojo de momento, como si no estuviera, de hecho, como si no estuviera, y tanto. Ah, vale, no le gusta demasiado pequeño. Pues vamos a ver, punto 1. ¿Al? Sí, señor. Sí, señor. Qué buena. Bueno, ya la he liado porque lo he puesto en pequeño, pero para la próxima ya me lo sé. Bueno, así no lo perdemos todo. Pero si nos fijamos un momento en la red amarilla, es una red de FCC. Vamos a ponerlo solo 1, 1, 1 para ver solo un cubito, ¿vale? ¿Vale? Esto es una red de FCC. Y lo voy a poner grande. ¿Ande o no ande? ¿De acuerdo? Es una red de FCC. Ahora voy a hacer lo contrario. Voy a volver a poner grande el átomo colorado, que en el caso es el cloro. Y ahora voy a hacer lo que hace la gente inteligente, que es... Gracias. ¿Vale? Sigue siendo una red de FCC. Lo que pasa es que está desplazada de la anterior. ¿Cuánto?
pues podemos pensar que si antes había un átomo en este vértice amarillo y ahora tengo un átomo rojo en el centro, pues efectivamente está desplazada un medio, un medio, un medio. Y son como dos redes FCC idénticas interpenetradas una con otra y desplazadas un medio, un medio, un medio de la una de la otra. Y de ahí, por eso, lo que os decía de que es una cúbica centrada en caras con una base doble, ¿vale? El sodio y el cloro. Y son como dos redes iguales, desplazadas, al final una base doble. No es fácil visualizarlo, pero se ve. La hexagonal compacta, que es alguna que utilizan algunos elementos de la naturaleza, como por ejemplo el cobalto, es una que son como dos planos hexagonales con un átomo en el centro, ¿vale? Apilados, pero un poco corrido el del medio. Uno, otro, uno, otro, uno, otro. Y esta también llena un 74% del espacio. Es como una hexagonal sencilla, pero con una base doble, donde tenemos un átomo en el 0, 0, 0 y otro en el 2 tercios, 1 tercio, 1 medio. Pues sí, qué guay. Vale. Eso. Y por último, una muy importante, y ya con esto nos lo dejamos, y ya seguimos el jueves mirando un poquito más de estructuras, es la estructura del diamante. ¿Vale? La estructura del diamante es una estructura importantísima, porque es la del diamante. No, es muy importante porque también es muy parecida a la del silicio, que es el elemento que utilizamos para la electrónica en nuestro mundo. Y eso, el hecho de que el silicio tenga esta estructura, porque es una FCC con base doble, pero no corrida 0, 0, 0, 1 medio, 1 medio, 1 medio, no. 0, 0, 0, 1 cuarto, 1 cuarto, 1 cuarto. O sea, dos bases FCCs interpenetradas, pero corridas 1 cuarto de la diagonal uno de otro, por la diagonal del cubo. Esto es el material que define nuestra era humana. No estamos en la era del bronce ni en la era de la piedra, no, estamos en la era del silicio, ¿verdad? Y tenemos todos iPhones, ¿vale? Pues ya nos vamos a hartar de ver que esto tiene unas propiedades importantísimas, o sea, un efecto importantísimo, perdón, en las propiedades físicas de este material, ¿vale? Venga, pues con eso vamos a parar ya y seguiremos hablando de estructuras y ya de difracción hablaremos el próximo día, el jueves, ¿vale? Venga, pues nada, con esto dicho, nos vemos el próximo día.